Un poco raro el comienzo de esta historia, donde vemos a quien será nuestro protagonista dentro de un baño. Este se mira en un espejo y le pregunta a su reflejo que quién es, ya que al parecer la imagen en el cristal no es la misma persona que se ve desde fuera. Este también se pregunta que cuál es su nombre, en ese instante creándose un minuto de silencio. El del pelo negro dice llamarse Leo Yeol, y el del pelo gris dice que su nombre es Granfell Claudia Arpeus Romeo. Este sostiene una mirada extraña, y dice que es el sucesor del gran clan. En ese momento se pueden ver unas estadísticas, estas salen del chico del pelo gris, y se puede ver una cuenta promedia, en cuanto a los puntos de niveles. Su edad es de 27 años, y este menciona que está jodido. Por otro lado, podemos ver a alguien preparar un té instantáneo, es el prota del pelo gris. Este está bastante sereno, y con la mirada un poco decaída menciona que parece que se ha convertido en un personaje que hizo hace 12 años cuando estuvo en secundaria, exactamente en su segundo año, y sí, nos muestran lo emocionado que estaba al crearlo, y más emocionado cuando finalmente lo completó, mencionando que era otra preciada versión de sí mismo, y también menciona que ese fue un personaje que hizo cuando estaba en el apogeo de la pubertad, y todas esas situaciones debido a ese juego, a la historia del continente Archana, uno de los mejores juegos de realidad virtual en otro mundo, hasta que se terminó su servicio de mantenimiento, y no había otro juego que se le comparara haciéndolo, y se volvió un juego legendario. Y el día que se terminó el servicio de Archana, el presidente de la compañía de producción Cosmo, anunció que el creador del popular juego del continente Archana desapareció, y por eso se terminó el servicio popular del juego en línea, Historia de Archana, y junto a la noticia de que el presidente Raymond había desaparecido, empezaron a acontecer muchos sucesos sobrenaturales, cosas extremadamente raras, y en la cúspide de todos los problemas juntos, Archana apareció en el mundo real, creando rupturas en la realidad que aparecieron a lo largo del mundo, y comenzaron a aparecer monstruos del juego, en la vida real, y fue ahí cuando pensaron que el mundo se iba a acabar. Sin embargo, la gente fue asimilada con sus personajes del juego, y fue ahí cuando aparecieron los jugadores, y no solo podían usar sus habilidades del juego, también pudieron derrotar a los monstruos y salvar al mundo, y pronto los jugadores se convirtieron en héroes, y por supuesto, había momentos en los que él fantaseaba con también convertirse en un jugador, y fue ahí cuando se dio cuenta que aunque pudiera despertar sus poderes, no sería tan famoso, porque el costo de una máquina de realidad virtual era de 10 millones de wons, e incluso rentar una costaría cientos de miles al mes. En ese instante, alguien decía que lo siente varias veces, porque pensó que al menos sería capaz de permitirle jugar todos los juegos que él quiera, y le dice a su hijo que lamenta ser un mal padre. Pero el prota sigue mencionando que también llegó el colapso del negocio de sus padres. Y una chica le dice a su papá que deje de llorar, preguntándole que qué hay de malo con no poder jugar un juego, y está segura de que Joyeo lo entiende perfectamente. La madre de esta familia se veía bastante desanimada, y le dice a Fiu que es ella quien tiene la culpa, él no hizo nada malo. El prota se ve bastante triste, mientras que alguien pregunta que si es de verdad y que qué le sucede a su madre, pero el prota sigue mencionando que en ese momento descubrió la dura realidad y no tuvo más opción que salir de Archana desde el principio, y menciona que si hubiera sabido que eso pasaría, no se hubiera salido del juego, porque como no pudo jugar un año entero, su nivel y estadísticas son una mierda, y a pesar de que finalmente pudo despertar su poder, pensar que aparecería como un personaje que hizo hace 10 años durante la pubertad, es algo que lo está al volver loco. En ese momento mencionan que Granfell Claudia Arpeus Romeo es un personaje que el prota hizo durante el apogeo de su pubertad, y es un personaje en el que él estaba fuertemente inmerso, y la historia fue la siguiente, porque Granfell había sido el sucesor de una gran familia, pero su familia fue masacrada por un demonio, y él fue dejado solo, y con el fin de obtener su venganza, decidió convertirse en un cazador de demonios, y esa fue la vergonzosa historia que él había inventado, y era otra persona que creía poseer cuando estuvo en la escuela secundaria, y al mismo tiempo eso es puro pasado. Y menciona
que aunque sería un lindo recuerdo, para reírse de cuando estaba en secundaria, como un hombre adulto, es solo una fuente interminable de vergüenza, y sí, podemos ver que el prota tiene dos personalidades, y una dice que perdió esos recuerdos, y otra dice que se calle, y deje de hablar de esa manera tan rara y refinada. Y el Prats está preocupado, y se pregunta, que qué se supone que hará con esa apariencia el próximo día en el trabajo, y se pregunta, que si siquiera podrá funcionar como un miembro apropiado de la forma en que habla, e imaginándose una situación incómoda con su jefe, en donde éste le preguntaría al prota, que si acaso vio, que ese cabello está muy peinado. O que si acaso, se transformó en una celebridad, o que si se está convirtiendo en una ídol, y le diría, que él lo mira bastante raro, y le preguntaría, que si pasa algo raro, pero el prota le lanzaría el café en la cara, ya que esa es su personalidad. Pero este dice que no puede, porque si hace eso le demandarán, pero la personalidad de gris del prota dice, que los nobles no se doblegarán ante la adversidad, mientras que la otra parte de negro dice, que no lo puede creer, porque todo lo que dice sale completamente diferente, y se pregunta, que si es así como se siente uno al convertirse en jugadores, y asimilarse al personaje con el que ha jugado, y menciona, que la mayoría de la gente decía, que no había una gran diferencia, y se pregunta, ¿qué por qué para él sí? Pero dice, que de cualquier manera no puede trabajar en un sitio como ese, y parece, que no tiene otra opción que trabajar como jugador, pero no recuerda mucho sobre Arcana, excepto sus recuerdos de hace 10 años. En ese momento el prota abre una laptop, y dice que empezará, y primero a buscar cosas, ya que no sabe nada de lo que se necesita para ser un jugador, y el dinero que ganan los jugadores al eliminar rupturas de alto nivel, asciende a cientos de millones, sin embargo, como todo depende de que arriesgue su vida en la batalla, es una información bastante inútil, y no, porque su propia vida es más importante que el dinero, pero la otra personalidad de Gris dice, que él, Granfeld Claudia Arpeus, Romeo, no tiene ninguna necesidad de más bienes materiales, ya que ha aprobado los extremos de la abundancia, y por esa razón no tiene codicias por esas cosas, y es por eso que tendrá que echar un vistazo, y ver lo que los cazadores de demonios hacen hoy en día. En ese momento, se da cuenta que hay solo 2 páginas, y se pregunta, que si solo hay 2 páginas, también se pregunta, que qué sucede, que si acaso los demonios no hacen nada. Porque si excluyen las 2 páginas de Wikipedia, lo demás son solo artículos de noticias, pero en ese instante las dos personalidades se sorprenden, y se preguntan, que qué es eso, ya que hay una información, que dice, que la base Archan ha caído, y la noche anterior, todos los NPCSS, de cazadores de demonio en la torre AX-HAM fueron asesinados, y la Federación de Sanadores, a las 3 a.m. del día 30 identificó 152 muertos, y 0 supervivientes. El prota se sorprende, y se pregunta, que como que la base de Archan ha sido destruida, y menciona, que era la única ciudad para convertirse en cazador de demonios, y la tierra santa de los cazadores de demonios era Archan. El prota dice que no puede ser, porque no hay nadie que pueda interpretar ese rol, porque el rol ha sido básicamente borrado completamente, y Departamento el Cazador de Demonios, y menciona, que los cazadores de demonios tampoco hacían nada desde hace 10 años, y no solo tenían bajos los atributos, y era difícil elegir un camino para el build, pero hasta sus habilidades eran débiles, y como mucho era más difícil subir de nivel cazando monstruos, y dependían de las misiones para ganar experiencias que le permitieran subir de nivel. Sin embargo, comparados con las otras clases, no tenían rival a la hora de lidiar con demonios. Sin embargo, como los demonios solo aparecían en las misiones de cazadores de demonios, y la mayoría de las misiones eran famosas por ser muy rutinarias, y no solo no tenía sentido que la gente jugara ese rol, porque se consideraba al cazador de demonios como una clase inútil, pero que el rol sea inútil y el poder continuar hacia la siguiente clase sean dos cosas completamente diferentes, y se pregunta, que quién le dará las misiones de entrega de pan, y menciona, que eso es malo, porque como todos los PNJS que enseñan habilidades están muertos. El prota se pone bastante pensativo, y se pregunta, que si acaso habrá algo más de información, entra a un chat, donde hay unas cuantas informaciones. Que ustedes deberían pausar el video, dar like, suscribirse y leerlas. Bueno.
Solo si quieren. En ese momento el prota se sorprende, ya que hay un mensaje que llamó su atención, porque al parecer el juego tuvo una actualización, y hay nuevos demonios agregados. El prota se pregunta, que como que actualización, y en ese momento entra a la historia de Archana, volumen 8.1.1. ¿Dónde está la actualización de realidad completada? Y alguien pregunta que si es imposible de soportar, porque ahora hay demonios entre los monstruos, y ha aumentado drásticamente el número de víctimas de jugadores, debido al fortalecimiento de los demonios, y es una posición de disrupción mental, e incluso los jugadores de nivel 200 están sufriendo. El prota se pregunta, que cómo es posible, que si acaso los demonios han aparecido en la realidad, y se pregunta, que por qué entonces, ningún cazador de demonios de ellos se ha encargado. Este se queda pensativo, y menciona, que quizás eso, pero se queda en silencio, y se pregunta, que si acaso es el único cazador de demonios tras la caída de Archan, porque si ese es el caso, deberá encargarse de la situación, incluso con un retroceso de 10 años. Y menciona, que nada le asegura que los demonios que conocía son los mismos que están apareciendo ahora, porque 10 años es suficiente tiempo para que las cosas cambien, y si incluso los jugadores de nivel alto están sufriendo, ¿qué puede hacer él, que es débil? Y este recuerda en su juventud, donde dijo, que él, Granfell Claudiar Romeo, no huye de simples demonios, y ese es su orgullo, y no importa qué tentaciones o burla le lancen los demonios, siempre fallarán en herir el gran orgullo de un Granfell. El prota dice que está bien, mientras que su personalidad gris dice, que ese fue un pensamiento innecesario, porque no hay necesidad de dudar. Por otro lado, en las noticias, todo se está volviendo mierda, y en ese momento, el prota dice que deben considerarse afortunado, porque se asegurará de que los demonios regresen todos al infierno. En ese momento mencionan, que varios años transcurrieron después del gran cataclismo, y muchas cosas fueron destruidas, pero la gente fue capaz de levantarse de nuevo, y la vida volvió a las calles, y rápidamente todos se adaptaron al nuevo mundo. Sin embargo, donde hay luz siempre hay oscuridad, y las emociones negativas de las personas recién adaptadas resultaron ser ese gran alimento para el diablo, quien utilizó a esos humanos para controlarlos. En ese momento, alguien dice que el último se está tardando un poco, podemos ver que es un chico que sonríe, y dice que aún queda un minuto antes de la hora prometida, así que esperarán un poco más. Este es el líder del grupo tanque, Nam Cheol-min. Este se ve sorprendido, mientras se queda en silencio observando algo, y es que el prota viene caminando bastante trajeado. El prota dice, que al parecer ya están ahí. El líder del grupo le dice a todos que ese es el último miembro del grupo, este extiende su mano, y le dice al prota que llega justo a tiempo, le dice, que él es Nam Cheol-min el líder del grupo, y es un placer conocerlo. El prota se queda observando hacia otro lado, y le dice que mucho gusto. En ese momento el prota menciona, que eso es una ruptura, y ya puedo entender cómo las veían los jugadores, porque como se puede ver, la gente normal no son afectadas por las rupturas, y él habría sido uno de ellos de no haber despertado, pero más importante, es que esa ruptura es un almacén subterráneo, y es apropiado para niveles 35-40, y el progreso de destrucción está en un 19.8%, y el prota menciona, que está hecha para los niveles 35 o 40, y no es un mal sitio de caza para un nivel 55 como él, y también investigó un poco el nivel promedio de los jugadores que entrarán a esa ruptura, y menciona que la cantidad es de 200. Pero para él, es un nivel que por el momento no puede ni imaginar, y necesita continuar con el trabajo duro para subir de nivel, y por suerte, los jugadores de alto niveles no son los únicos que despiertan, así que puede encontrar un grupo con un nivel promedio similar al de él. En ese momento el prota ve a todos los demás del grupo, Seo Geon le dice, que le alegra poder trabajar con él ese día, mientras que An Soong se queda en silencio, y Choi Chong le grita que es bueno que puedan trabajar juntos. Entonces el líder les dice, que considerando el nivel de progreso, cree que otro grupo ya entró a la ruptura, y ellos se prepararán en un momento, y luego entrarán exactamente en 5 minutos. El prota se ve decidido, y dice que está bien, y vuelve a decir que el progreso de destrucción es 19.
8%, y el nivel de progreso es importante, porque cuando el progreso de destrucción llega al 100%, la ruptura se quiebra, y los monstruos son liberados en el mundo real, y por eso a los jugadores se le permite entrar libremente a las rupturas, y solo los jugadores se les permite acercarse a la bomba de tiempo activa. En ese momento, Cheolmin dice que ahora irán, y todos dicen que está bien, y se van a esforzar mucho. La personalidad negra del prota menciona que todos son demasiado amistosos, y él también debería decir algo como miembro del grupo, y menciona que como hijo único con 3 hermanas, siempre tuvo que estar alerta para poder sobrevivir en la guerra de hermanas, porque todas peleaban contra él solo, y en su momento seguirle la corriente fue demasiado fácil, y en ese momento, la personalidad Pelo Gris dice a todos que no necesitan preocuparse, porque él está ahí. Todos lo miran con caras extrañas, mientras que la personalidad negra empieza a maldecir, y se pregunta que por qué lo dijo como si fuera un rey. El prota se da cuenta que fue ignorado, mientras que Cheolmin se ríe, y le pregunta al prota que si sabe cuáles son las clases de monstruo que hay en las rupturas, y el prota le dice que por supuesto, e incluso ha luchado con uno algunas veces, y mientras no bajen la guardia será una victoria fácil. La personalidad del pelo negro está bastante destrozada, y menciona que mejor no dirá nada. En ese momento llega una notificación: han entrado al almacén subterráneo de los Noul. Podemos ver que dentro de esta ruptura todo está en malas condiciones, y Cheolmin y Ansoung, que poseen escudos, van liderando el frente, y Seo la maga dice que a pesar del nombre no ve a ningún Noul por ahí, y el líder le dice que definitivamente otro grupo entró antes que ellos, pero no tendrán que preocuparse, porque podrán tomar su propia parte si toman la ruta correcta. Todos están bastante emocionados, mientras el prota está bastante tranquilo, y uno dice que está bien, y vayan a matar algunos Gnolls. El prota se pone bastante serio, y dice que algo está mal, pero en ese instante Cheolmin grita que hay Gnolls encontrados a 70 metros, y todos deben prepararse para la batalla. Todos dicen que están listos, y el líder dice que entonces irán. En ese momento Choi Chong le grita a su compañero que lo espere, mientras que el prota se queda detrás de todo, y menciona que hay un tanque, 2 luchadores de corto alcance, y un mago, y la combinación es bastante normal, pero el tanque está provocando a los monstruos en vez de proteger a su grupo, y el tanque de lucha está haciendo la mayoría de la defensa, y la maga hace la mayoría del daño, y se pregunta que si así es como suelen hacerlo todos los días, pero dice que no importa, porque supone que no es su problema, porque él es solo un inútil. La maga dice que el enfriamiento para el potenciador de resistencia ya casi termina, y Choi Chong dice que vayan un poco más despacio, porque al parecer el nuevo no puede seguirles el paso, o sea el prota, pero el prota dice que su problema ahora mismo no es ese, su problema es, en ese momento abre el inventario, y ve que tiene una daga, un arco y varias flechas, y menciona que no tiene ningún arma útil, y debería luchar lo menos posible hasta conseguir una buena arma. En ese momento al prota le lanzan algo, y este gira su cara rápidamente. Podemos ver que hay unos cuantos monstruos que tienen arcos y están lanzando flechas, y en la oscuridad, una gran cantidad de ojos que llaman la atención del prota,